Bien, pues bienvenidos hermanitos nuevamente, todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y ver a una persona que no había conocido. ¿Cómo te llamas? Alejandro, bienvenido Alejandro. Bueno, en mi caso es la primera vez que te conozco, ¿no? Pero bienvenido, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, en nuestra escuela dominical, que tiene que ver con la eclesiología. Creo que para este punto ya todos sabemos qué es la eclesiología, pero vamos a mirar nuevamente qué es la definición de eclesiología en la siguiente diapositiva. Eclesiología es el estudio o reflexión de lo que se ha revelado en la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Es el estudio de la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y hasta este momento, hermanos, hermanitas, hemos visto ya algunas clases, algunas sesiones. ¿Alguien me acuerda un poquito de lo que vimos la semana pasada? Los que vinieron de aquí la semana pasada, ¿alguien se acuerda? Ok, vimos un tema de la membresía, ¿está bien? Otra cosa que hayan visto, que quisieran comentar. Es la interacción de la iglesia. La interacción de la iglesia, ajá, hermano. Las características para poder ser miembro de la iglesia. Ok, las características de la membresía, ¿no? Los dones, que es lo que vieron la semana pasada. Miremos las clases que hemos visto en la siguiente diapositiva. Hemos visto ya 6 clases, hermanos. La iglesia es el buen diseño de Dios para los que Él ha redimido. Vimos el significado de la iglesia. Vimos el fundamento de la iglesia, la misión de la iglesia, la membresía de la iglesia. Y la semana pasada se vio la interacción entre la iglesia enfocado a los dones. Cómo nuestros dones se ocupan para servirnos y ministrarnos unos con otros. El día de hoy vamos a mirar otro tema más. ¿Algún comentario, hermanitas? ¿Alguna duda de lo que hayamos visto? ¿Alguna observación? ¿Algo que les haya llamado la atención que quisieran compartirnos? Sí, bueno, yo con esta lección de los dones, generalmente uno piensa en los dones y luego, bueno, claro que nos enfocamos en aquellas cualidades o virtudes que Dios nos permite tener, ¿no? Como cantar, como tocar el instrumento, como servir, pero sí, para mí fue muy, bueno, verlo desde el enfoque de que los dones no nada más es tener una cualidad, sino es enfocarla en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, y que va mucho más allá, porque un don también requiere de una actitud hacia el servicio, que es el ser humildes, o sea, la humildad, el servir con esa diligencia, con amor, y siempre pensando en poder ser de beneficio para los hermanos en este caso. Que, bueno, esa parte no la había visto, sí fue muy, para mí fue conocer algo más a profundo, que es el hablar de los dones. Qué bueno que fue de bendición. Sí, hermanita. El don es una edificación para dar el cuerpo a Ajá, exactamente. Han sido dados para eso. Y sí, a veces en las iglesias se hace mucho énfasis a dones como usted decía, ¿no? Cantar, o en algunas iglesias como hablar en lenguas o profetizar. Cuando realmente los dones, no tenemos que enfocarnos en los dones, sino en preguntarnos cómo yo puedo hacer para servir a mi hermano. Todo lo que yo soy está dispuesto al servicio del Señor y está dispuesto al servicio de mi hermano. Entonces no nos preguntemos tanto de, ¿sabré yo enseñar? ¿Sabré yo cantar? ¿Sabré yo hacer? Sino lo que puedas hacer, hazlo con tu hermano. Y en el proceso Dios te va enseñando algunas cualidades, algunas cosas, y la iglesia se va a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, gracias, hermanita. El día de hoy vamos a empezar con otro tema y quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Espero que más o menos se dé a entender una idea. ¿Qué es esta ilustración? Pónganse a pensar, imaginémonos en este momento. Es un momento de suspenso, en una ceremonia matrimonial, donde está el novio al frente del estrado, bien guapo, bien bañadito, bien todo, está esperando a la novia, ¿ok? Y empieza a sonar la marcha nupcial. La gente se pone de pie y empieza a esperar a la novia que entre al lugar. Ellos piensan que la mujer vaya a entrar con un vestido de gala, elegante, hermoso, bellísimo, y están esperando a la novia. De pronto la novia llega
Pero empiezan ellos a murmurar unos con otros, porque la novia llega cojeando, su vestido está sucio, rasgado, parece que tiene torcido el tobillo, viene toda arañada, la nariz le sangra, el ojo está amoratado, está despeinada. Y las personas empiezan a decir, ¿acaso no merece una novia más bonita el novio? ¿Cómo es que llega esta novia así? Desgraciadamente su novia, la iglesia, se ha vuelto a pelear otra vez. Hoy vamos a ver, hermanas, de un tema que tiene que ver con lo que tristemente pasa en muchísimas iglesias, y esta iglesia no será una excepción. Y tiene que ver con la clase número 7 en la siguiente diapositiva, los conflictos en la iglesia. Tristemente, hermanas, en vez de que estemos luchando contra el lobo, por así decir, a veces vemos que las ovejas se pelean contra ellas mismas. Y eso es una triste realidad que hoy trataremos de abordar un poquito, solamente un poquito, de este tema del conflicto, los conflictos que hay en la iglesia. ¿Cómo afrontarlos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los conflictos? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, que vengas con tu presencia, Señor, por tu palabra, y nos permitas hoy considerar, meditar en este tema, Dios, que tu iglesia necesita, Señor, que nosotros necesitamos siempre tener en nuestra mente acerca de los conflictos. Ayúdanos, Dios, danos de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Siguiente diapositiva. Hermanos, ¿qué entendemos por un conflicto? Cuando hablamos de conflicto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguna idea? ¿Qué significa el conflicto, los conflictos? ¿Alguien? Problemas. Desacuerdos. Muy bien. Problemas, desacuerdos. Miremos una definición que por ahí encontré que pues es prácticamente lo que ustedes acaban de decir. Hablamos de conflictos de una batalla. Incluye una batalla, una pelea. Incluye una guerra, un pleito, ya sea por palabras o, en el peor de los casos, golpes. Estamos hablando solamente de la palabra conflicto. Y en la escritura, en la Biblia, siempre hemos visto momentos donde hay este tipo de tensión. ¿Cuál sería el primer conflicto que tenemos en la escritura narrado? ¿Se acuerdan? Eran dos. ¿Mandé? El diablo, pues por ahí va, ¿no? Pero un poquito más hacia adelante. Caín y Abel, los primeros hermanitos, tuvieron un conflicto. Había una motivación equivocada en Caín que lo llevó a una pelea hasta la muerte a Abel. Tenemos a Abraham y Lot cuando ellos están creciendo en números y ellos empezaron a pelearse sus esclavos, los que estaban a cargo suyo, y entonces para evitar los pleitos y los conflictos se separaron. Tenemos a Esaú con Jacob, que de manera poética se nos dice que Jacob estaba peleando con él desde el vientre, ¿no? Tenemos a David y a Saúl, donde están constantemente peleando. Entonces, hermanos, esta es una realidad que pasa todo el tiempo en la Biblia, y me encanta la escritura, porque la escritura no trata de ocultarlos esto bajo el tapete, sino que los expone y dice, esto está pasando, esto ha sucedido. Así que vamos a mirar el día de hoy esta realidad, y la pregunta que trata un discípulo de Jesús de responder, precisamente viene eso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Santiago 4:1. Vayan a sus Biblias, porque ahí vamos a estar meditando un poquito en los pasajes, aunque ahí van a estar poniéndose las citas. Pero Santiago, el hermano menor de Jesús, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos, conflicto, entre vosotros? Es lo que vamos a tratar de mirar, qué es lo que nos va a decir Santiago el día de hoy. Y antes de avanzar a esta respuesta, desde la Biblia, vamos a considerar el siguiente punto en la siguiente diapositiva. Explicaciones comunes sobre el origen del conflicto. ¿Qué es lo que normalmente se dice? ¿De dónde surgen los conflictos? Santiago se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Vamos a dar las explicaciones comunes sobre el origen del conflicto, lo que normalmente la gente dice. ¿Ok? La primera explicación común, inciso número A: las acciones y las faltas de los demás.
Los conflictos tienden a verse como algo que proviene no de ti, sino ¿de quién? De los demás, de las acciones y faltas de los demás. Sus palabras nos irritan, sus gestos nos irritan, el que no nos haya saludado nos irrita. Es ellos los que tienen el problema y no soy yo el que tengo el problema. Decimos expresiones como, él comenzó la pelea, yo no fui, él sí. Siempre me hace esto, me puso una cara y tuve que decirle algo. Esta ocasión sí se sobrepasó conmigo. Si se dan cuenta, esta primera explicación lleva el origen, la causa del conflicto hacia los demás. Son ellos los responsables de lo que estoy haciendo. Si estamos peleando no es por mí, es por ti. ¿Ok? Esa es una de las primeras explicaciones. La siguiente explicación, inciso B. No solamente son las acciones y faltas de los demás, sino también muchas veces son las circunstancias. Ese es el siguiente candidato de una explicación común. Factores como por ejemplo el clima. Es que hace mucho calor y me irrita el calor y por eso te agredí, ¿no? O cosas como en el tráfico, estás en el tráfico y a punto de llegar y te pones enojado y haces un pleito por el tráfico, no por ti, sino porque estás en el tráfico. Por presiones laborales, por la economía familiar, por una época del año que en particular, esta época siempre te pone de malas, o esta fecha siempre te pone de malas. Una época en tu vida. Y decimos expresiones como, por ejemplo, no nos hubiéramos peleado si no hubiera estado bajo presión del trabajo. Es que yo tengo tanta presión en el trabajo que cuando mi esposa me habló, entonces yo respondí mal y empezamos un pleito. Pero no fue por causa mía, fueron por las circunstancias, porque yo estaba bajo mucha presión. O una de las expresiones que a veces ustedes como damitas dan, es que estoy en mis días, ¿no? Y por eso me pongo irritable y molesta. Hacemos de la circunstancia la razón del conflicto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven? Ok. La tercera razón o tercera explicación común que se da en la siguiente diapositiva son las técnicas deficientes de comunicación. Esta es la tercera explicación. Se ve a la comunicación como la clave para evitar los conflictos. Una deficiente comunicación, en muchos de los casos, nos lleva a pleitos y contiendas y discusiones. Es que él no me sabe escuchar. No podemos hablar tranquilamente porque todo el tiempo se empieza a pelear y no podemos conversar. No me deja hablar, siempre está gritando, no pone atención cuando le hablo. Son algunas de las expresiones de esta razón del por qué empiezan los conflictos. La deficiencia en las comunicaciones. Siguiente diapositiva. Entonces, hermanitas, ante nuestro primer encabezado, explicaciones comunes sobre el origen del conflicto, tenemos 3 explicaciones. Pero si se dan cuenta, cada una de estas, la causa y el origen, siempre va a ser hacia allá. Son ellos, son las circunstancias, es la falta de comunicación que tienen hacia mí, siempre hacia allá. Aunque estas razones, hermanos, ciertamente nos han llevado a conflictos, ¿sí o no? Pero no responde la pregunta de dónde inician los conflictos. Estas no es el origen del conflicto. Estas no son las razones del por qué inician los conflictos. Vamos a ver entonces lo que nos dice Santiago. Segundo encabezado. Verdades bíblicas sobre el origen y naturaleza del conflicto. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Santiago en respuesta acerca de cuál es el origen y naturaleza del conflicto. Inciso número A. Lo vamos a encontrar en Santiago 4, 1 al 3. Le voy a pedir a mi hermana José que si puede leer, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen los conflictos según Santiago, según la palabra de Dios? Vuestras pasiones. De vuestras pasiones. Siguiente diapositiva.
Es la ilustración clara de estas palabras que dice, vuestras pasiones, vuestros miembros. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, tanto los más pequeñitos como los más grandes? De vuestras pasiones, de vuestros miembros. Siguiente diapositiva. Entonces, esto ilustra muy bien el meme que en algún momento recorrió hace mucho tiempo, donde está el entrevistador diciendo, pasó algo con el coche y todo eso, y después dice, caray, es mi coche, no soy yo, soy el del problema. Esa es la respuesta del problema de los conflictos. Caray, soy yo. Yo soy la causa, la razón de los conflictos en los que yo me he envuelto, en los que yo he participado. Nuestro corazón, nuestros deseos, como lo dice Santiago, las pasiones que combaten en nosotros, los deseos en nuestro interior quieren el control, la primacía, quieren tener el primado, quieren ser el protagonista, quieren expresarse, quieren manifestarse y que todos los demás hagan lo que nosotros queremos, nuestros deseos quieren. Esa es la batalla dentro de nosotros y este es el punto de origen de los conflictos, nuestros deseos que batallan. Ahora, hermanas, ¿es malo los deseos que hay en nosotros? En muchos de los casos sí, en la mayoría de los casos no. El problema de nuestros deseos es cuando este deseo se vuelve nuestro Dios, se vuelve qué tanto lo deseamos. Por ejemplo, ¿está mal desear un coche? No, el problema es que ese deseo se vuelva y se vuelque en tal forma en mi vida que ese sea mi desesperación, mi más grande anhelo. Sin él me voy a morir, sin mi coche me voy a morir. Eso ya es una expresión de un ídolo que se está manifestando, de un deseo desordenado. Entonces, hermanitas, el principio en la Biblia vemos que todo inicia con nosotros. Nosotros somos nuestro propio mal en cuanto a los conflictos. Y miremos cómo nos dice Santiago en los versículos 2 y 3 respecto al conflicto. Veremos la siguiente diapositiva. Santiago dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. ¿Sí se dan cuenta las cosas que están diciendo como contradictoria? Tú estás codiciando y tu deseo está tan desordenado y buscas cualquier cosa para obtenerlo y al final del día no lo tienes. Incluso eso te lleva a matar y ardéis de envidia nuevamente por esta misma codicia, porque no obtienes lo que quisiste. Y no puedes alcanzar las cosas, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Todo empieza con la codicia, porque no pedís. Y cuando pedís, no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Todo esto es una cadena, hermanos. O sea, realmente los deseos descontrolados no son satisfechos, no serán satisfechos. Y lo único que provocarán es una pelea, una discusión, un conflicto, y en el camino lastimar a las personas, lastimarte tú mismo, y todo por un deseo descontrolado, un deseo que está exacerbadamente puesto en tu corazón, queriendo obtener las cosas, como lo dice el texto, codiciáis vuestros deleites. Todo esto habla acerca de esta batalla interior, como dice ahí la diapositiva. En el afán de cumplir nuestro deseo, hacemos toda clase de cosas y lo único que encontramos cada vez es insatisfacción y frustración. Y eso va a ser así, hermanos. Aunque al principio no parezca así, pero al final del camino se verá que no fuiste satisfecho, que tu corazón va a querer más, vas a querer más y vas a querer más, porque así somos nosotros, hermanos. Así que la respuesta, ¿dónde inician los conflictos? No debemos de buscar muy lejos. Realmente la Biblia dice, caray, soy yo. Yo soy el que inicia los conflictos. Vamos a ir mirando poco a poco todo este tema, hermanitas. Entonces, si bien es cierto que las circunstancias, las cosas que nos pasan, contribuyen a un conflicto, si bien es cierto que las personas de allá hacia acá contribuyen al conflicto, o si bien es cierto, hermanas, que las técnicas de comunicación incorrectas contribuyen al conflicto, realmente el origen del conflicto soy yo, son nuestros deseos, son los deseos del otro también, son mis deseos descontrolados. Y en todo esto cometemos estas faltas, hermanas. Piensa entonces en el último conflicto que has tenido. Piensa en el último conflicto. Pensemos, ¿qué estabas deseando más que nada en ese momento? Quizá que mi hijo, que mi hija me escuche.
y como no me escuchó, le levanté la voz. El que él me atienda correctamente, hablando de mi esposa o el esposo, ¿no? Y empezamos una discusión. El que yo quería comprarme unas zapatillas y no me pudo dar las zapatillas y empezó la discusión. Piensa, ¿qué estabas deseando más que nada cuando estabas teniendo este conflicto? ¿Qué querías antes de cualquier cosa? ¿Qué tenías como tu tesoro de tal manera como Gollum? ¿Se acuerdan de Gollum? Del Señor de los Anillos, donde decía, este es mi tesoro. Y este es tan preciado para mí que si tú no lo valoras como yo lo estoy valorando, empezaremos con una discusión y un conflicto. Hermanitas, tenemos que pensar qué estamos deseando, qué estamos sintiendo, qué estamos aquilatando más, con más valor en este conflicto, en las cosas que estamos viviendo y pasando. Entonces el inciso número A es que los conflictos inician de dentro de uno mismo. Inciso número B, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente parte de Santiago 4 al 5. Y dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos cela celosamente? La primera verdad que dice la Biblia acerca del conflicto es de que inicia en nosotros. Y la segunda verdad de lo que dice la Biblia acerca del conflicto es lo que vemos en el inciso B en la siguiente diapositiva. Es que los conflictos, cualquier clase de conflicto, revelan nuestra lealtad. Revelan nuestra lealtad. ¿En qué bando estoy yo? Muestra cristalinamente los conflictos mi corazón y sus lealtades. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su dueño? Notemos cómo lo dice el versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. Esta expresión nos está aludiendo a la idea de un matrimonio en la cual hay un adulterio y está traicionando la lealtad que debería de dársele en el vínculo del amor hacia su esposa o hacia su esposo. Y el texto nos dice, oh almas adúlteras, usa esa misma expresión, hermanos. Ahora entonces, siguiente diapositiva, ¿por qué es que Santiago nos acusa de adúlteros a los que entramos en pleitos y conflictos? ¿Por qué, hermanas? O hermanos. ¿Por qué Santiago les llama, oh almas adúlteras? Y en el contexto está hablando de los conflictos. Todos aquellos que entran en conflicto, oh almas adúlteras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué él los compara con esta expresión? ¿Alguna idea? Digamos que el adulterio es una forma de una traición. El adulterio es una forma de traición, claro, sí. Entonces, ¿cómo lo enlazamos con los cristianos? Porque está hablando Santiago de los cristianos. O almas adúlteras. ¿Es una traición a qué? Estamos hablando del contexto de cristianos. Sí, claro. Se puede decir que adúltero quiere decir que eres una persona de doble moral, ¿no? El adulterio dentro del matrimonio es que tienes una segunda pareja, ¿no? Ajá. Pues en este caso se puede decir que adúltero es de que no está siendo dominado bajo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no estás demostrando la imagen de Cristo, sino que estás mostrando la cara de tu carne. Entonces estás viviendo una doble moral, porque ya eres un cristiano ante la sociedad o ante las personas, pero sabemos que no ha habido un cambio radical en tu vida que demuestre los frutos del Espíritu. Exactamente. Y hablamos aquí de la lealtad. ¿A quién nos debemos, hermanas? ¿A quién debemos la lealtad? A Cristo. ¿A quién amamos? A Cristo. ¿Bajo quién tenemos que vivir y seguir y ser dominados? Bajo los deseos de Cristo, sus palabras de Cristo, de nuestro amado. Y cuando entramos en un conflicto, siguiente diapositiva, lo que hacemos es que nuestros deseos ocupan el lugar de Cristo. Porque ya no se trata de los deseos de Cristo, de la voluntad de Cristo, de las palabras de Cristo, sino de mí en un conflicto. En el conflicto, yo soy el Dios. Yo soy mi Dios. Y por eso es que Santiago dice, oh almas adúlteras, aquellos que entran en un conflicto y que persisten en este conflicto y que se van tras sus deseos,
la ilustración es muy fuerte, hermanas. Es como si entraran en una cama con una persona que no es su esposa. Ustedes son unos adúlteros. ¿Ven que la expresión es muy fuerte? La diapositiva dice, cuando seguimos nuestras pasiones y deseos, cuando les damos el control de nuestras vidas, cuando nos hacemos amigos de nuestros deseos, adulteramos al retirar a Dios del lugar que le corresponde en nuestro corazón. Adulteramos. La expresión es muy dura y es tan ilustrativa, hermanas, para tratar de ayudar a los hermanos que estaba hablando a Santiago a darse cuenta del terrible problema de lo que es un conflicto. El perseguir nuestros deseos, el ir tras de nuestros deseos. La ilustración es, tú tienes dos esposas, dos esposos, dos amores, y eso es un adulterio, porque Dios te quiere todo para ti. Por eso es que Santiago, en la última parte del versículo 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos alegra celosamente? La idea de esto es, el Señor que está en ti, te anhela a ti celosamente. Él te quiere para ti, Él te quiere para Él. Quiere que tu vida completamente sea rendida a Él. Y cuando tú tienes estos deseos descontrolados, manifestándose en conflictos, tú estás quitando este ferviente anhelo y deseo que tiene el Espíritu Santo de que seas suyo solamente y nada más. Le debemos la lealtad a nuestro Dios, a nuestro Jesús. Y cuando estamos en este conflicto, estamos siendo desleales e infieles a Dios al anteponer nuestros deseos manifestados en el conflicto. Entonces, los conflictos que suceden, en los que tú te has envuelto, en los que yo me he envuelto, revelarán nuestra verdadera lealtad. Revelarán bajo quién estamos tratando de vivir nuestros deseos, a los deseos de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios y de Cristo, conformarnos a Él o hacer lo que nosotros queramos en el conflicto. Y el conflicto hace esto, revela, saca a luz nuestra lealtad hacia Dios. Siguiente diapositiva. Entonces, como vemos, los conflictos tienen estas dos cosas. Inician dentro de uno mismo, del versículo 1 al 3, y del 4 al 5, revelan nuestra verdadera lealtad. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, hermanitas, que tiene que ver con cómo vamos a responder bíblicamente para solucionar el conflicto, los conflictos. Tercer número romano, la respuesta bíblica para solucionar el conflicto. Y todo lo estamos sacando, hermanas, del libro de Santiago. Es verdad, hermanas, que nadie está exento, nadie habrá exento que se pueda librar de momentos de tensión, de conflicto, de situaciones difíciles. Tarde o temprano estaremos ahí. Estaremos envueltos en un conflicto. Por eso es que decíamos que se trata de cristianos, porque Santiago dice, ¿de dónde surgen los pleitos y luchas entre vosotros? Hablando de creyentes. Pasará eso, hermanas. Hay un libro que me gusta mucho cómo se titula, se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Hablando de matrimonio, y es que el matrimonio es eso, dos pecadores que dicen acepto y que viven una vida para siempre hasta la muerte en una misma casa. Dos pecadores. Y la iglesia, la membresía de la iglesia es dos pecadores diciendo sí acepto a vivir para Dios y a vivir para servirte a ti. En este vínculo del amor, en esta relación entre la iglesia. Y es claro, hermanos, que vamos a tener momentos difíciles y de tensión como cristianos, incluso como cristianos. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos en la Biblia donde cristianos estaban en pleitos y conflictos? ¿Tienen en su mente alguno de ellos? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, creyentes, iglesias que tenían problemas y conflictos. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? La iglesia de Corinto. La iglesia de Corintio. Al inicio Pablo dice, he escuchado por los de Cloe que hay divisiones entre ustedes. Fíjense, ese es un conflicto. Yo creo que Pablo es el apóstol más iluminado del mundo, mis deseos. Un deseo descontrolado. Y el tuyo no. O sea, tú sigues mucho a Pedro, eso estás equivocado y empiezan en conflictos. No, yo de Pedro, y yo de Pablo, y yo de Apolos, y los más espirituales, y yo de Cristo. Pero todos los cuatro tenían un deseo descontrolado, de sus pasiones descontroladas y causaban conflicto.
¿Qué más, hermanita? ¿Otro ejemplo quería decir? Había un conflicto entre unas mujeres, no recuerdo los nombres porque son así medio... Evodia y Sintique, algo así, ¿no? Filipenses capítulo 4, ajá. Exactamente. Pablo en Filipenses les dice, y ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Pareciera que ellas estuvieran en un conflicto. Y no vayamos un poquito más para allá en el tiempo de los apóstoles, con Jesús, hermanos. Con el círculo cercano de Jesús. ¿Había conflicto entre los más cercanos de él? ¿Los discípulos? Sí, hay un momento donde los discípulos empiezan a pelear y a decir quién es el mejor y quién es el más grande entre ellos. Una de estas discusiones donde Jacobo y Juan dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino, ponnos uno a la mano derecha y uno a la mano izquierda. Nosotros somos mejores que ellos. Vean el deseo descontrolado de ellos. Lo que causó en ellos más adelante en el capítulo, en Marcos nos dice que los discípulos se molestaron con ellos. Porque no se molestaron por sus palabras, sino porque ellos querían también ese mismo lugar. Ajá, hermanita. También cuando Bernabé y Pablo tienen esa discusión con Marcos. Exacto. Si se dan cuenta, la causa de los conflictos son deseos descontrolados. Y sí o sí va a pasar. La respuesta es, ¿qué tenemos que hacer en los conflictos? ¿Cuál debe ser mi actitud en los conflictos? Cuando me suceda a mí, cuando incluso yo sea la causa de un conflicto, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo responder en esto? Y la Biblia en Santiago 4, de los versículos 6 al 10, nos va a hablar de esto. Veamos, por ejemplo. Los conflictos nos deben de llevar al arrepentimiento. En una sola palabra, lo que va a decir Santiago, del versículo 6 hasta el 10, va a hablar del arrepentimiento. Es claro, hermanos, el arrepentimiento, porque si todo inicia en mí, la respuesta ante el conflicto siempre va a ser una actitud de arrepentimiento. Miren lo que dice el texto. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Recordemos que estamos hablando en el contexto de los conflictos. Dios resiste a los soberbios, aquellos que persisten en seguir sus propios deseos, aquellos que persisten en seguir sus propias metas, sueños, y da gracia a los humildes. Y dentro de todo esto, hermanitas, hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que está puesta ahí? La primera parte, pero Él da mayor gracia. Hay un conflicto que es muy, muy, muy grande, pero Él da mayor gracia. ¿Sí se dan cuenta? Es que esto es muy difícil porque el otro no va a poder entender, o yo no estoy entendiendo, pero Dios es quien da mayor gracia. No hay conflicto, no hay una situación, un deseo descontrolado en los creyentes en que la gracia de Dios no sea suficiente y no sea mayor para poder remediar y reconciliar la situación, las cosas. Esa es una muy buena noticia. Dios da mayor gracia, pero ¿a quiénes da esta mayor gracia? A los humildes, aquellos que han reconocido que están mal delante de Dios, aquellos que han reconocido que están en adulterio espiritual a través de sus conflictos, aquellos que han entendido que este deseo descontrolado está yéndose por un camino equivocado cuando Dios dice que tú debes de sentir, vivir, hacer lo que Él dice en su palabra. Solamente aquellos que son humildes, que reconocen de su pecado, que reconocen de su traición hacia Dios, hacia sus hermanos, son aquellos que reciben gracia. ¿Para qué? Para arrepentirse de sus pecados. El poder para arrepentirse de sus pecados. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él en medio del conflicto. Y esto, hermanitas, en algún momento, en alguna iglesia, hermanas, en las que estuve, cuando estaba en un conflicto muy tenso, yo les decía a todos, la realidad, no pensemos quién es el que estuvo bien y el que estuvo mal. Toda la iglesia estamos mal y necesitamos arrepentirnos y necesitamos humillarnos delante de Dios. Pero nadie me hizo caso. Y todos quisieron hacer lo que ellos quisieron. Hermanitas, es a veces difícil abandonar nuestros propios deseos por seguir los deseos de Dios. Pero esto causa divisiones, causa conflictos, causa momentos de tensión y de tristeza en el cuerpo de Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, reconocer que estamos mal, arrepentirnos.
Y Santiago en el versículo 7 al 10 nos va a hablar de cómo se expresan esta actitud de arrepentimiento. Miremos lo que el texto dice. La Biblia dice, después de hablar acerca de Él da gracia a los humildes, lo que sigue aquí son las expresiones de este arrepentimiento producido de un corazón humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, como decía Rodo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanitas, hermanos, ¿identifican algunas acciones en este pasaje que son una expresión de arrepentimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el conflicto conforme a este pasaje? Resistir al diablo, someternos a Dios, acercarnos a Dios. Exacto. Lo vamos a ver los puntos. Miren los puntos que yo les apunté por ahí. Siguiente diapositiva. Punto número 1. Someterse a Dios. Someteos pues a Dios. Es decir, ya no busques que tus deseos se cumplan, sino sométete a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que espera Dios que yo desee y persiga de manera lícita? Sométete a Dios. Deja de buscar tus deseos y busca los de Él. Somete tus deseos a Él. Somete tu actitud descontrolada a su control. Someteos a Dios. ¿Cómo luce un arrepentimiento en aquellos conflictos? El primero de las cosas es sométete a Dios. ¿Cómo sé que me he arrepentido? Te estás sometiendo a Dios. Me estoy sometiendo a Dios. Segundo punto, resistir al diablo. Y la idea de todo esto es, el diablo, así como con Eva, le dio una propuesta seductora de tú puedes ser como Dios, un deseo descontrolado. Y Eva aceptó esta propuesta, aceptó las mentiras del diablo como verdad. Resistir al diablo es resistir sus mentiras, sus engaños, sus estratagemas, para comenzar a creer la verdad de Dios. El diablo le dijo a Eva, tú serás como Dios, y realmente no se acerca en ningún sentido a lo que Satanás le estaba prometiendo, le estaba diciendo. También Satanás le dijo, no van a morir, y la mujer y Eva murieron, toda la humanidad murió. Resiste al diablo. La propuesta en tus deseos es que él debe escucharme, y no me está escuchando, y yo voy a hacer que me escuche. Esto es tu deseo en tu corazón, y esta es la mentira del diablo. Sí, es cierto, tú eres una persona digna y mereces respeto, así que da a conocer tus valores, y empieza la discusión, un deseo descontrolado. Resiste al diablo, resistamos al diablo, sus mentiras. Tercer punto, acerquémonos a Dios, como dijo nuestra hermana. Depender de Dios en cada paso, en cada acción, en cada pensamiento, y poder experimentar así su presencia en nosotros, pacificadora. Acerquémonos a Dios, hermanas. Cuarto, abandonar las prácticas, pensamientos y palabras que hago en concordancia con mis deseos desordenados. Si ya sé que esto no es la voluntad de Dios, este deseo de egoísmo, este deseo de codicia, este deseo de vanagloria, este deseo de protagonismo, si sé que este no es el deseo de Dios y la voluntad de Dios, ¿cómo me arrepiento de eso? Tienes que abandonar tus prácticas. Todo aquello que te impulse y te motive a vivir bajo tus deseos, abandónalos. Abandónalos. Por eso el texto nos habla acerca de pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Tienen que quitarlos. Y la palabra que Jesús usa en el Sermón del Monte acerca del pecado, me parece que es el Sermón del Monte, que dice que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatela. Córtatela. Son actitudes radicales. Si hay algo que te está motivando, impulsando a persistir en un deseo pecaminoso, mortifícalo, abandónalo, renuncia a él y sométete a Dios, acércate a Él, resiste al diablo. Quinto punto, tomar en serio la gravedad de nuestros pecados. El texto dice en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad,
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Tenemos que ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado, tomar en serio la gravedad del pecado, porque el pecado no solamente te está lastimando a ti, sino a otro hermano o al cuerpo de Cristo. El pecado, hermanos, es como una gangrena, es devastador. Empieza con algo pequeñito en nosotros, con un deseo descontrolado. Es como un cáncer, exactamente. Lo mismo que le pasó a David. David empezó con un deseo descontrolado, en solamente codiciar a una mujer. No adulterar, sino codiciar con la mujer. Y ese pecado desencadenó otro y otro y otro, de tal manera que los que estaban cercanos a él eran cómplices de su homicidio. Entonces, el pecado, hermanos, es sumamente grave. Tenemos que entristecernos correctamente y adecuadamente por haber ofendido a Dios, porque en este conflicto pecamos contra Dios. Y es lo que yo le decía a mis hermanos en este ejemplo que les ponía: pecamos contra Dios, estamos pecando contra Dios. No busquemos quién es el culpable y el responsable y decir, es que ese es a él que vamos a disciplinarlo, sino que todos, hermanos, todos somos responsables, formamos parte de un cuerpo. Entonces, ofendimos a un Dios santo y no hay motivo entonces para risa o gozo, sino que el pecado trae tristeza. Y la idea de este punto es que estemos conscientes de la gravedad de nuestro pecado y que por eso huyamos del pecado, renunciemos al pecado. Y último punto, aspecto, un arrepentimiento humilde, para que el poder de la gracia de Cristo nos lleve mucho más allá y nos transforme. Debemos arrepentirnos humildemente, reconociendo que somos débiles, reconociendo que también hay deseos en nosotros descontrolados, y arrepentirnos cuando estamos en un conflicto, una transformación que inicia desde adentro, hermanitas. Entonces, siguiente diapositiva. La respuesta bíblica para solucionar el conflicto dice: la clave para resolver los conflictos es comenzar reconociendo cómo nuestros deseos han usurpado el lugar de Dios, y por medio del arrepentimiento verdadero comenzar a experimentar la gracia transformadora de Dios en Jesucristo. De esta manera, hermanas, tenemos que responder bíblicamente en la solución de conflictos. Y esto es algo que Dios nos va a llevar a la práctica. Y ustedes se van a enfrentar contra esto. Así que acuérdense de esto, hermanitas. Acuérdense. Hoy no estamos viendo todo lo que pudiéramos ver acerca de los conflictos y cómo solucionarlos de manera específica, porque, por ejemplo, Pablo en conflictos específicos escribió toda una carta específica para los de Corinto. Los problemas se solucionan muy en específico, pero estas cosas son las maneras generales que abrazan las particularidades. Bien, en conclusión, hermanitas, siguiente diapositiva. Lo que hemos visto entonces acerca de la lección número 7, los conflictos en la iglesia, lo primero que decimos es que esta es una realidad que sí o sí vamos todos a experimentar en algún momento. Tenemos que estar conscientes de eso, porque a veces pensamos como cristianos, o los que inician, es de ¿por qué se están peleando? No puede ser que se peleen. Va a pasar, va a suceder. Tenemos que ser conscientes de eso. Es triste, pero va a suceder. Lo segundo es que el conflicto inicia ¿dónde? En nuestros deseos descontrolados, nosotros. Y lo tercero es de que en el conflicto, lo que Dios espera que suceda en el conflicto es de que nos arrepintamos y que acudamos a Él y que dependamos de Él para todas las cosas, que no le echemos la culpa a los demás, sino que veamos cuál es mi actitud, qué es lo que estoy contribuyendo yo para incrementar el conflicto o para solucionar el conflicto. ¿Estoy siendo un pacificador o estoy siendo uno más que deja que sus deseos sean descontrolados y se sumen a la ola? Bien, mis hermanitas, esto es lo que hemos visto acerca de los conflictos en la iglesia, así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos has dado y por este tema que sin duda, Dios, es muy triste y lamentable, Señor, cuando estos conflictos aparecen en la iglesia, Dios. Señor, te pedimos que nos des de tu gracia, de tu palabra, de tus consejos, Dios, para cuando suceda eso, Dios, nosotros poder actuar bíblicamente y correctamente, Dios, como Jesucristo. Señor, si es posible, ayúdanos a evitar los conflictos de maneras adecuadas y no dejarnos dominar, Señor, por nuestros deseos descontrolados, sino someternos a ti, Señor.
Gracias te doy por mis hermanitas, Señor, por mis hermanos, que estamos aquí reunidos y que deseamos de todo corazón, Señor, amarte a ti y amar a nuestros hermanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitas, tenemos un momento para tomar el cafecito.